Ahí en el capítulo 13 nos vamos al versículo 18, del versículo 18 en adelante. Dice Jesús, así pues, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. Eso es muy importante. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. Es decir, la palabra de Dios. Hay quien oye la palabra de Dios, pero no lo entiende. Eso vamos a poner en el último cuadrito de la tabla. ¿Qué significa este primer terreno? Los que no entienden la palabra de Dios. Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. ¿Qué representan entonces los pájaros, los opilotes? A los demonios, que vienen a arrebatar la palabra de Dios, que ha querido ser sembrada en su corazón. ¿Y por qué estas personas no entienden la palabra de Dios? Por las distracciones. Estudiar la palabra de Dios requiere profundización, pero también interiorización. Tienes que adentrarte en ti, reflexionar sobre tu propia vida, sobre tu propia historia, porque Dios está manifestándose en ella. Pero cuando vives distraído en otras cosas, la palabra de Dios no penetra y no entiendes la palabra. Y esto pasa mucho hasta en las parroquias, por ejemplo. Es la fiesta patronal y en el novenario, en los días más cercanos, invitan a sacerdotes, a predicadores, y el mensaje es sumamente profundo, predicaciones muy bien elaboradas, muy bien estudiadas, meditadas, y la gente va con un corazón dócil, con ganas de escuchar, de aprender, de reflexionar, y resulta que va y no escucha, porque afuera está la feria, está la música, está el baile, y la gente dice, bueno, ¿y qué dijo? O sea, como que se habla bonito, pero no le entiendo, y la gente esforzándose por escuchar. En eso que vemos como ya tan común, como que pues, es lo de siempre, ahí actúa el demonio, para que la palabra de Dios no sea entendida, y si no es entendida, no puede entrar al corazón. Por eso quien se dedica, quienes nos dedicamos a la evangelización, a la catequesis, como ustedes, a la predicación, a estar dando acompañamiento a grupos de jóvenes, de adultos, de liturgia, de pastoral. Tenemos siempre que esforzarnos porque cada clase, cada sesión, cada encuentro tenga los mínimos distractores, de preferencia ninguno. Tenemos que cuidar esos detalles, porque de la atención que pongan los que están ahí, los receptores, de esa atención depende que la palabra de Dios entre en sus vidas. Por eso debemos cuidar mucho. Esa es nuestra responsabilidad. Que no haya ruido, que sea un lugar tranquilo, cuidar hasta lo que les voy a proyectar, las diapositivas, los videos, las imágenes, todo muy bien cuidado, muy bien meditado. Un tema de catequesis, una clase de Biblia, no solamente se prepara,
sino que se ora antes de darse y disminuir, de preferencia, anular todos los distractores. O a veces pasa mucho también en las parroquias que vas a predicar, vas a compartir algo y el audio no es el adecuado. Una bocina se oye y la otra se vicia el sonido y bueno, todo eso son distractores, de los cuales el mal se va valiendo para que la palabra de Dios no sea entendida. Cosas tan sencillas, pero que tienen una repercusión muy grande en la vida de las personas. Y esa es nuestra responsabilidad, cuidar esos detalles. Y aquí lo dice Jesús. Hay quien oye el mensaje del reino, tiene la disposición, pero no lo entiende. Y esa palabra queda en la superficie. Viene el demonio y se la lleva, porque él no quiere que la palabra de Dios sea sembrada. Vamos al siguiente terreno, terreno pedregoso. Dice el texto, este es como la semilla que cayó al borde del camino. El primero. Versículo 20. La semilla que cayó en terreno pedregoso es como el que oye el mensaje, la palabra, y lo recibe enseguida con alegría. Se emociona, se entusiasma, se enamora de la palabra, pero no tiene raíz en sí mismo. Es inconstante y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, enseguida sucumbe. Siguiente terreno pedregoso, personas inconstantes. Son personas que en un momento se, se dejaron cautivar por la palabra y les emocionó, se metieron a una clase de Biblia y les apasionó, dijeron, quiero más, pero después fueron, dejaron de ser constantes. De pronto salió una reunión por allá, otra reunión por acá, es que me invitaron acá al cine, es que me invitaron acá a una fiesta, y ya no fui a mi clase. Por cosas menos importantes, dejé lo que en un primer momento me ilusionó y me enamoró y recibí con alegría. Ya no fui constante. Y de esa manera, cuando yo pierdo la constancia, la palabra de Dios que he recibido se seca. Eso representan también las piedras. Todas las situaciones, todas las reuniones, los motivos, los obstáculos que se van presentando en el camino y que yo les doy importancia. Y que por darles importancia hago que se seque la palabra de Dios. O de pronto sí me meto a la clase de Biblia, pero también como traigo mucha emoción, me voy a liturgia y me voy a catequesis y me voy a pastoral y me voy a este grupo y al grupo de oración y están como en 30 grupos. Y bien dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Busca, busca. Y viene la inconstancia. Y por estar acá, ya no fui allá cuando yo empecé acá. Si ya estás aquí en este grupo, aquí continúa, aquí muestra constancia, no por estar en 10 20 grupos, le vas a dar más gloria a Dios, ¿no? Con que estés en uno, en dos, hasta en tres si quieres, pero esos grupos con un buen desempeño, con un buen servicio,
con entrega, con amor, con pasión. Si no, poco a poco la palabra de Dios se va a ir secando. Por querer hacer mucho, voy a empezar a poner muchas piedras y en ese terreno pedregoso la palabra se seca. Vamos a continuar. Vamos al versículo 22. La semilla que cayó entre maleza o entre espinas es como el que oye el mensaje, pero la preocupación del mundo y la seducción del dinero ahogan el mensaje y queda sin fruto. Ponemos ahí nuestra tablita. ¿Qué significa esto? Preocupaciones del mundo y la seducción o la preocupación por las cosas materiales. Eso representan las espinas. Hay personas que todo el tiempo viven preocupadas, angustiadas, y qué voy a comer y qué me voy a poner, y es que el gobierno, y es que el frío, y es que el calor, y es que la noche, el día, de todo se preocupan y viven con ansiedad. Bueno, pues sepan que la preocupación va ahogando la palabra de Dios en tu vida. Así yo tomé clases de Biblia a diario. Si vivo preocupado, esa palabra que recibo se ahoga y queda sin fruto. Por eso quien escucha la palabra, quien recibe la palabra y la estudia y la medita y la ama, como los que estamos aquí, tenemos que aprender a confiar en Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. No busques primero la añadidura, primero se busca el reino. Quien estudia la palabra, quien conoce la palabra, busca primero el reino, busca primero la gloria de Dios y aprende a vivir confiado en las manos de Dios, en su providencia. Él proveerá, Él es bueno. Hay personas también que viven obsesionadas por las cosas materiales. Y ya tengo una cuenta y quiero otra, y luego otra, ya tengo un carro, quiero otro, tengo un celular, quiero el nuevo, y salió otro, me lo compro, ya tengo una computadora, quiero otra, tengo una casa, quiero otra, y viven acumulando y acumulando y teniendo mucha riqueza. Y eso va ahogando la palabra de Dios, porque todo eso te seduce y te atrapa. Y ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y como tu corazón está en las cosas materiales, ya no hay espacio para las cosas de Dios. La palabra de Dios se ahoga cuando la recibes. Y si tú vives obsesionado por tener y tener y tener y acumular, y cuentas aquí, cuentas allá, y que ingresos, y que esto, y que un negocio, y que luego otro, y luego más, y que una empresa, y luego otra. Ojalá así como llevas las cuentas, ojalá así como te obsesionas con los números y tienes todo bien claro, ojalá también tengas bien claro la cuenta de cuántas almas has ganado para Jesús.
porque eso es lo que realmente va a contar en la presencia de Dios, no tus bienes, no tus propiedades, ni los modelos de carro que usabas. Las cuentas que te deben preocupar son cuántas almas he ganado para Jesús, a cuántas almas les he anunciado el Evangelio, cuántas almas han dado fruto por mi predicación, por mi servicio, por mi entrega, por esta pasión con la que predico el Evangelio. Eso sí que te preocupe y que te ocupe, pero lo del mundo, las cosas materiales, que hoy son y mañana se devalúan, mañana desaparecen o te las roban, que ahí no esté nuestro corazón, sino que vivamos siempre confiando en Dios, en que Él es bueno y Él sabe lo que necesitamos y Él nunca nos va a abandonar. A esa confianza nos lleva la palabra de Dios. Señor, yo me encargo de lo tuyo, tú encárgate de lo mío. Confío en ti, tú proveerás. Las espinas van ahogando la palabra de Dios. Y vamos con el último terreno. Dice Jesús, finalmente la semilla que cayó en tierra buena es como el que oye el mensaje y lo entiende. Este da y produce fruto, sea 100, 60 o 30. Vean la diferencia. Esta tierra buena, dice, son las personas que sí entienden la palabra, la escuchan y la comprenden, la escuchan y se enamoran, porque la palabra de Dios se enamora cuando la conoces y la profundizas. ¿Y por qué entienden? Porque su corazón es libre para amar precisamente la palabra de Dios, para recibirla, para acogerla, para abrazarla, para fundirse en ella, ser hombres y mujeres llenos de la palabra. Porque estas personas entienden la palabra de Dios, hay que remarcar eso, que sí entienden, porque ellos no viven de una manera superficial. En ellos la palabra entra hasta lo más profundo de su corazón y transforma y destruye lo que te aparta de Dios, porque es una espada de doble filo. Eso es la palabra. Porque estas personas entienden, porque han hecho a un lado las piedras que estorban, han hecho a un lado todo aquello que delante de Dios no es importante, porque han puesto a Dios en el centro de sus vidas. Porque estas personas entienden la palabra, porque han arrancado las espinas que solamente ahogan y sofocan la palabra. Y ahora viven libres, entusiasmados, enamorados, cautivados por la palabra de Dios. Y ven los frutos en su vida y los comparten. Y qué bonito ver en una persona los frutos que va dando la palabra. Ver esa paz, ver ese cambio hasta en su rostro, hasta en su mirada, su sonrisa, cómo te saluda, cómo te habla, cómo se dirige con los demás. Son los frutos, a lo mejor pequeños, pero que va dando la palabra de Dios. Y que cuando los vas experimentando, descubres que todos los años que le dedicaste al mundo y a los vicios y a otras cosas, fue tiempo perdido. Y cuando tomas conciencia de eso, tomas la decisión de gastar y desgastar tu vida por la palabra de Dios y por anunciarla y por compartirla y por compartir
lo que tienes con los demás. Esos son los frutos de la palabra. Y eso es lo que espera Jesús de nosotros. Y teniendo delante este esquema, sabiendo que la palabra de Dios es la forma en la que Dios actúa en nuestras vidas, cada quien debe analizarse y preguntarse qué tipo de terrenos son, qué frutos estoy dando para edificar la iglesia. O a lo mejor estoy desedificando a la iglesia. Delante de este esquema, tenemos que darle una respuesta a Jesús. Y aprovechando también que estamos en ya los últimos días de Cuaresma. Es un tiempo de conversión. Es un camino que tenemos que recorrer. Es un examen que todo el tiempo nos tenemos que hacer, porque la conversión no es de un día para otro, es un proceso. Y a lo mejor en un tiempo fui tierra buena, pero me empecé a preocupar, pero le empecé a dar lugar a otras cosas, a otras personas, a otras reuniones, me empezaron a importar otro tipo de actividades y la palabra de Dios se fue secando, se fue ahogando. Si yo sé que soy terreno pedregoso, duro, espinoso, bueno, pues Jesús me vuelve a reafirmar lo que espera de mí, sin juzgar, sin criticarme, sin señalarme. Jesús nos vuelve a proponer su proyecto y eso exige también una respuesta, pero eso ya es personal. Nuestra labor como evangelizadores es simplemente transmitir el mensaje de Jesús, pero la decisión es personal. Yo no puedo responderle a Jesús por ustedes, pero esta es la voluntad de Él para ustedes, que den frutos y frutos en abundancia para la iglesia y para sus familias. Y con eso terminamos nuestra clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues gracias por estos temas en los cuales usted nos lleva a esa parte de entender y realmente de comprender. Y como usted dice, pues empezar a analizarnos qué tipo de tierra somos. En este momento puedo decir que estoy en mi terreno espinoso, porque muchas veces llega el momento de las preocupaciones y las cosas materiales. Este, pues sí es pues así como que, híjole, hay que hacer todo lo posible por ser esa tierra fértil y buena. Y pues tenemos que llegar a la parte de entender, de que nuestro corazón esté libre de todo lo que nos preocupa. Espero llegar a hacer esa tierra con constancia, pero en este momento yo sí me, este, pues me identifico con ese terreno espinoso. Y le agradezco porque muchas veces piensa uno que por el hecho de tener cursos o de estar asistiendo a la iglesia o de tener uno o dos servicios, como usted nos dice, muchas veces pensamos que ya estamos siendo esa tierra fértil y buena, pero no. Con esto que usted nos desglosa o nos lo desmenuza, por llamarlo así, tan entendible como es, sí es más, ¿cómo decirlo? Pues es más fácil, para mí fue más fácil identificarme dónde estoy y que muchas veces estaba yo pensando que estaba en un terreno bien cuando realmente estoy equivocado. Le agradezco, profe, y pues gracias por estos cursos y seguir aprendiendo de usted. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por su comentario y me da mucho gusto que la palabra de Dios logre su cometido, llegar a lo más profundo de nuestra vida para iluminarla. Gracias por estar aquí. ¿Alguien más?
Yo también he sido todas esas tierras. Realmente, yo le platico inclusive a mis niños de la catequesis y a los papás que, que nuestra que hemos estado en lo personal, yo he estado en una lucha constante, este, en una lucha entre el bien y el mal, entre nuestras preocupaciones, entre las circunstancias, pero como dice Sergio, o sea, a veces piensa la gente, es que ustedes ya están cerca de Dios porque ya están ahí en la iglesia. Y le digo yo, precisamente estamos en la iglesia, le digo, porque vamos a echarle agüita a nuestra planta, a echarle abono a nuestra tierra para que sea una tierra fértil, porque todos no estamos exentos de, este, de las circunstancias, de las preocupaciones que nos ahogan. Como dice Sergio, pues nos lo desglosa tan, tan entendible que ahí nos acomodamos, o sea, esta ya estaba como Sergio y ahí estoy yo. y también he sido pedregosa y también he sido dura, pero también he visto algunos frutos en mis niños que estoy preparando. Me ha costado mucho, realmente me ha costado mucho como a Jesús. En la edad de mis hijos que son jóvenes adultos, por ahorita me ha costado más que cuando estaban más pequeños y jóvenes porque he platicado a veces siento que los estoy perdiendo por el mundo, pero no he dejado de tratar de echarles ese fertilizante que es la palabra de Dios, aunque no me oigan o aunque me estén como que siento como que me juzgan, pero yo le digo al Señor, o sea, así como yo he recibido de mi profesor, de mis compañeros, de la gente con la que convivo, y de los mismos niños, ese abono, o sea, yo le echo ese abono a mis hijos, Señor, o sea, tú ayúdame porque en realidad es una gran preocupación para mí y estoy como Santa Mónica con ese dolor en mi corazón porque siento que se me están alejando, pero no son malos jóvenes, pero ahora el mundo nos come en estas preocupaciones y creo que los demonios hacen su trabajo, como dice, le comentaba que el diario de la Santa Isabel Kinderman decía, el demonio no duerme, él está trabajando aceleradamente y ustedes qué están haciendo, ¿verdad? Entonces, yo también he estado así en todos esos terrenos, profe, pero le pido a Dios que me siga moviendo esa tierra, que, que no me deje de echar ese bonito. Y pues también estoy trabajando para hacerlo y tratar de, de remover esas espinas, esas piedras para ser esa tierra grata a Dios. Muchas gracias, profe, por sus enseñanzas y, y también a mis compañeros porque sus aportaciones también, digo yo. Ah, pues no soy la única, no sé, pero aquí estamos echándole ganas. Muchas gracias por compartirnos. Sí, lo importante es no desanimarnos y no dejar que esa preocupación ahogue la palabra, ¿no? Sino aprender a confiar y saber que, así como yo vivo mi proceso, nuestros hijos, el esposo, la esposa, están viviendo también su proceso. Y Dios en sus vidas también está interviniendo y se está manifestando. Y Él sabrá en qué momento encontrarlos y volver a hacer que vuelvan a Él. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Yo, profe, Buenas noches. buenas noches, hermanitos. Bueno, pues yo creo que aquí esta parábola que nos invita a que seamos sembradores de la palabra es un compromiso muy grande, pero es un compromiso de amor
que servimos a Dios y pues que tenemos que dar más para que llevar la fe y el amor hacia los demás. Y como dice, llevar su mensaje a más personas y ir sembrando semillitas. Yo tengo niños del catecismo, jóvenes ahorita, y están en una edad muy difícil, pero aquí les dejando esa pequeña semillita en tierra fértil para que en su corazón aprendan a amar a Dios y no se alejen de Él, porque tomados de la mano de Dios, todo se puede, nada es imposible para Dios. Dios todo lo puede y todo lo sabe, pero sí es muy difícil porque a veces ya no los llevan los papás. Bueno, tengo de 12, 13 años, ya no llevan los papás a los niños, entonces a veces digo, aunque esa semillita esté ahí, algún día se van a acordar, es que la catequista me dijo que Jesús me amaba y que siempre está conmigo. Y no sé, esa pequeña semillita y flamita en su corazón, algún día se va a encender más y va a dar frutos. Gracias, profe. Sí, muchas gracias por compartirnos. Sí, y también la manera en que Jesús va narrando la parábola, primero el terreno duro, pedregoso, espinoso, y al final el terreno fértil, el bueno, nos habla de que evangelizar, transmitir la palabra es un proceso y que vamos a encontrar corazones duros, corazones pedregosos, corazones espinosos, y no tenemos que darnos por vencidos. Es un proceso, es una batalla de todos los días y es un camino en el que no hay que desanimarnos ni dejar de ser constantes. Por eso la manera en que Jesús la va narrando. Primero un terreno donde no hay frutos, otro también, otro igual, hasta el final. Y debemos tener muy claro que quizás los frutos de esos pequeñitos en la catequesis, en el grupo de adolescentes, de jóvenes, no los vamos a ver, pero no por eso vamos a dejar de sembrar. Quizás la misión que Dios tiene para ti es únicamente que siembres. Ya después habrá otra persona que quizás vea los frutos. Tú a lo mejor no los ves, pero aunque no los veas, ya estás colaborando en el proyecto de Dios. Ya estás colaborando en que esos niños escuchen la palabra y se lleven algo positivo, algo que en algún momento los conduzca a tener esperanza y a tener fe. Entonces no dejemos de sembrar, de ser como este sembrador que agarró parejo a todos por igual, porque todos tienen necesidad de Dios. Muchas gracias por su Claro. comentario. Profe, yo también quería compartirles algo, ¿no? Que a veces no solo los niños, sino también los adultos es muy difícil y más en la familia. Yo tengo una sobrina que por más que le hable uno de Dios, ella dice, ¿yo para qué voy a misa? ¿Y para qué me voy a confesar? ¿Y para qué? No, es una persona como yo le digo, no sabes ni de lo que te estás perdiendo, pero hablándole y dice, ¿y para qué tengo que hacer tanta oración? Y luego es que necesitamos todos de Dios, pero como usted dice, esas espinas, ese camino duro, tenemos que poco a poco irles hablando y con mucha paciencia, no es discusión, no es a la fuerza, sino poco a poquito. Dios sabe cómo ir llegando a su corazón. Y pues tener paciencia porque sí, yo le digo, a tus hijos son traileros, tú encomiéndalos a Dios. No, para que ella sé que los cuida. Y así, y son personas muy negativas. Y digo, es bien difícil porque a veces en la familia es más difícil sembrar esa semillita, pero nunca nos debemos de rendir. Gracias, profe. Sí, gracias también a ustedes por compartirnos. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor, Sí, adelante. buenas noches. Buenas noches. Pues yo también aquí me identifiqué en el camino espinoso y a veces me preocupo, creo, de más y ya lo sé y me lo han dicho que deje mis preocupaciones a Dios. Él se va a encargar de todo.
Entonces es lo que mm, me identifico del camino. Pues he compartido con los niños algunas experiencias mm, que he visto durante mi vida, no propiamente mías, para que vean que cuando uno tiene a Dios en su corazón, que Jesús lo tenemos de la mano, los problemas son muy diferentes a cuando uno está solo. Entonces, yo les he dicho, ahorita yo tengo, por la gracia de Dios, digo, y sí lo estoy haciendo bien, profesor, por esto que decía usted, que personas inconstantes, tengo un grupo de Eucaristía y uno de confirmación y tengo grupo de jóvenes en la tarde. Entonces, ahorita veo que los niños están muy abandonados por sus papás. ¿Por qué? Porque trabajan, porque están separados, porque no viven juntos, en fin. Entonces, he tratado de decirles de una manera con mucho amor que no se sientan solos, porque es lo que me dicen, que ellos desean, les hice una actividad que le iban a pedir ahora en Navidad al niño Jesús y muchos me dijeron que un tiempo con sus papás, en lugar de pensar en algo material. Y yo les he dicho, refúgiate en el Espíritu Santo, habita en ti, refúgiate en él. Y bueno, sí me ha funcionado con los pequeños. Y con los jóvenes también son más, casi no hablan, casi no comparten sus problemas, pero uno se da cuenta cuando hay situaciones familiares. Entonces, yo también les digo, ¿saben qué? No están solos, ahorita están viviendo una época muy difícil, pero encomiéndense siempre al Espíritu Santo para que los guíe y puedan tomar ustedes decisiones para su bien. Gracias, profesor. Sí, gracias por compartirnos. Sí, efectivamente, eh, sí vale la pena siempre cada esfuerzo que hacemos por la evangelización y porque pues estamos colaborando en su proyecto y ese tipo de experiencias nos fortalecen también mucho en nuestra fe, de que todos, absolutamente todos, sin importar el terreno que sea, tienen necesidad de la palabra de Dios. Y por eso Jesús nos enseña que la semilla se deposita en todas partes, para que en algún momento ese corazón, a lo mejor de piedra, a lo mejor con espinas, dé fruto con su amor, con su gracia. Y esa parte que hace con los niños, de acercarlos a la presencia de Dios con paciencia, con respeto también, es algo que Dios toma muy en cuenta y que nos va ayudando en nuestro caminar espiritual y en nuestra madurez. Yo, por ejemplo, también hace poquito, unas semanas, me mandó mensaje una exalumna estaba conmigo en secundaria y ella pues nunca ponía atención, bueno, estaba en lo suyo, ¿no? Sí entregaba tareas y todo, pero en lo suyo. Y hace unas semanas me mandó un mensaje de que tenía la inquietud, decía es que tengo días pensando en ser religiosa y ella me decía que trataba de distraerse, de pensar en otras cosas, pero ese pensamiento volvía. Y le dije, bueno, si tú lo quieres apartar y vuelve, es porque Dios está en ti queriendo decirte algo y tienes que ir a un retiro vocacional. Ya le dije algunas opciones y todo y me sorprendió, o sea, dije, era una niña que pues no es como que estuviera, había quien sí está muy atento y muy participativo y todo, pero ella era como muy así de entrego y ahí está, pero como que en lo suyo. Y la palabra de Dios entró en ella, ¿no? Y tanto que tiene esa inquietud. Ya no me ha platicado que le dijera, pero pero pues me dio mucho gusto saber eso, ¿no? Que la palabra de Dios, cuando tienes un corazón humilde y muestras, aunque sea un poco de disposición, Dios hace su obra en ti. Entonces, no perdamos la esperanza ni la paciencia, que Dios con nuestras palabras, con nuestros esfuerzos, está cambiando la vida de los demás.
todo es para bien, todo es para su bien. Bueno, ¿alguien más gusta comentar algo? Sí, profe, y Profesor, nada aparte, más le digo algo. Ay, perdón, hermanita. no, no hay Nada que más dar. para cerrar lo que usted dice, profesor. Una vez yo estaba muy preocupada, cuando empezaba yo de catequista, estaba muy preocupada porque yo tenía así los niños que nomás no veía. Entonces me acerqué con mi padre y le dije, oiga, padre, yo estoy preocupada porque mire, los niños se distraen mucho, no me ponen atención, no aprenden. Les pregunto y me contestan otras cosas, en fin, así muy preocupada. Y me dijo, ¿sabes qué, Tere? Tú cumple con dar tu catequesis con ese amor, con esa entrega. Algo se va a quedar, una semillita se les va a quedar y va a germinar en algún momento de sus vidas. Eso ya a lo mejor tú ni lo vas a ver. Dice, pero si tú lo haces con esa entrega y con ese amor, créeme que aunque estén dispersos o que no pongan atención, algo se les va a quedar. Y eso pues sí, lo he visto, profesor, así como usted. Muchas gracias, perdón, ¿eh? Sí, sí, gracias por compartirnos. Sí, Sí, yo le quería compartir, profe, que tengo un jovencito, un alumno que va a hacer su comunión y su confirmación, pero le llama mucho la atención y dice que quiere ser catequista. Entonces yo lo estoy preparando, le preparamos junto las clases y todo, pero el papá le dijo, ¿y qué ganas con estar ahí en la iglesia? Tú nomás vas a hacer tu comunión y ya. Entonces, pero él le encanta dar temas. Entonces, yo lo invité a leer las lecturas, a proclamar la palabra de Dios. Entonces, ahora el padre lo llamó, nuestro sacerdote lo llamó a hacer lecturas para el sábado de gloria, para el domingo de Ramos, toda la Semana Santa, y él está muy contento, pero dice, es que no hay quien me lleve. Y le digo, yo voy por ti, le hablo con tu mamá y te ando trayendo y te voy a dejar a tu casa. Pero dice, mi papá es el más difícil que no me va a dejar ir. Y sí, le preocupa porque él está tan entusiasmado que a veces dice él que quiere dejar todo, pero siente esa necesidad, ese llamado de Dios para volver ahí. Y todavía no hace su comunión y él se está preparando para ser catequista. Entonces también depende mucho del apoyo de los papás. Aunque uno esté llamándolos, sí los papás es bien difícil también. Y les matan esa intención, les lastiman su corazoncito, que ellos dicen, pues les duele el no poder servir. Y espero en Dios que ahorita ya dijo que ya no iba a participar. Entonces a mí también sí me duele que no participe porque él estaba muy entusiasmado en leer las lecturas del sábado de gloria, del domingo de Ramos, iba a ser el que lee en la pasión de Cristo junto con otro jovencito y el padre. Y pues yo estoy pidiéndole mucho a Dios para que el papá le conmueva el corazón porque ya ensayó y ya todo y que sí voy a ir a ver el sábado y espero que sí lo deje participar. Gracias, profe, por sí, escucharme. y gracias por compartirnos esta experiencia. Sí, primero Dios que su papá acceda, ya pues que Dios haga también su obra en él. Y a veces quien, aparte de los niños, necesita mucha evangelización, pues son los papás, que con el tiempo se van enfriando y se van preocupando y todo, y pierden ese amor por la palabra de Dios. Y quieren que los demás también lo pierdan. Sí, desgraciadamente así es en varios ambientes. Pero bueno, eh, vamos a seguir cumpliendo la voluntad de Dios en donde estamos, en nuestra familia, en mi parroquia, en mi grupo, y de ahí donde estoy, compartiendo la palabra de Dios y sembrando la semilla en los que me rodean. Les agradezco mucho su confianza, su tiempo, y nos vemos el día de mañana, primero Dios, para nuestra clase. Cuídense mucho, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Buenas noches a profe. todos, Saludos y hermanitos. Buenas bendiciones. Buenas noches. Buen noches. descanso. Bendiciones, Buenas noches. Gracias al infinitas profe y a bendiciones. todos. Gracias, por bendiciones.